Hola amigos, hermanos en la fe, tengan un lindo, bendecido día. Es un placer para mí en esta ocasión dirigirme ante ustedes a través de este medio. Traigo un chispazo de la reflexión de un tema que le he denominado ¿Por qué una gloriosa salvación? Bien, estimado hermano, amigo hermano, un texto que traigo para desarrollar está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice de esta manera. Usted lo ha leído y lo conoce, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mi objetivo hacia esta pequeña reflexión es la siguiente declaración: ver sobre la grandiosa salvación que, según el contexto bíblico, es una experiencia de fe que redime nuestro pasado, lleno de gozo, nuestro presente y aguarda con esperanza un futuro glorioso al ser redimidos del pecado. Amén. Y en introducción sobre este texto muestra lo que quiero mencionar es que muestra la grandeza del corazón de Dios, que ha llegado al punto de llevarlo a entregarse y morir a favor de la humanidad. En él está la salvación para el pecador. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas no están experimentando esa vida abundante? Bien, es cierto que todos tienen derecho a la vida, pero no todos creen en Jesucristo. Solo recibe esa vida abundante, o sea, la salvación en Jesucristo, aquellos que creen en Él. El deber del cristiano es creer y presentar esa grandiosa creencia de la salvación a todos aquellos que todavía no conocen de Jesús. Estimado hermano, amigo en la fe, es maravilloso poder presentar las buenas nuevas. Así que el comienzo a veces es difícil, pero bueno, comencemos a pensar en la reflexión que quiero introducir en base a esta cita bíblica de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema del pecado no se restringió solo a los primeros habitantes de la tierra, sino que se propagó con los hijos de la primera pareja. Amén. El hecho de que Caín hubiese matado a su hermano Abel fue una trágica extensión del pecado de Adán y de Eva. También otra persona podría sufrir como consecuencia de su pecado. Por ejemplo, si un hombre o una mujer comete adulterio, varias personas son perjudicadas. En primer lugar, la persona traicionada se sentirá herida con rencor y desprecio, y de ese acto podría eventualmente formarse unos hijos que crecerán sin la presencia del padre o la madre, generando deficiencias en la formación de su carácter y educación. El hijo o la hija crecerá en un entorno disfuncional y más adelante conformará una familia con las mismas características, generando una extensión del problema que se repetirá de generación en generación. Amén. Amigo, hermano en la fe, cuando se perciben los efectos del pecado en un sentido de importancia y fragilidad, cuando cuenta sobre el pecado y el pecador que no se ve ninguna salida. El pecador no puede encontrar una salida. Está directamente destruido espiritualmente, en la cual también puede ser librado por el perdón de Dios. Y eso es aceptando a Jesucristo, buscándole. Pero si no ha escuchado de la palabra de Jesús, ¿cómo va a llegar a Dios? Por eso nosotros los cristianos estamos dando la palabra, infundiéndola, dando a conocer las buenas nuevas.
estimado hermano, para que todo aquel que en él cree, en el Señor Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros ese versículo lo podemos encontrar en Juan capítulo 3, versículo 16, que es glorioso, que nos da la enseñanza. Porque según la Biblia, este plan fue instituido mucho antes de que el hombre pecara. Por eso lo denominamos provisión divina. La mayor provisión de Dios para el ser humano fue haber enviado a su Hijo para morir en nuestro lugar. En verdad, la muerte de Cristo suple la necesidad humana de salvación a través de la justificación, la reconciliación con Dios, la santificación y la glorificación, lo que debe motivar al cristiano a vivir de acuerdo a la voluntad divina, guardando un futuro glorioso. El Señor Jesús es quien nos da esa oportunidad cuando llegamos a los caminos de Él. Nos encaminamos a la verdad y nos enseña por qué Él es Dios. Como dice el Salmo 25, Salmo capítulo 25, versículo 5. Señor, encamíname en la verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Estimado hermano, amigo en la fe, es glorioso pensar en la satisfacción que Cristo hizo para todo aquel que aún no le conoce, y aún nosotros, aún los que nos hemos alejado de Cristo, podemos encontrar esa nueva oportunidad para poder caminar cerca de Él y para poder gozar otra vez esa bonita redención que Él dio en la cruz. Pero en la forma de que nosotros podemos realmente, estimado hermano, encontrar eso es a través del hecho de que nosotros veamos desde atrás, desde cuando nosotros nacimos, qué es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, qué es lo que ha hecho en nuestra familia, cómo podemos encontrar ese camino, ¿verdad? Porque solo hay dos caminos, uno que es el de salvación y el otro que es de perdición, estimado hermano o amigo, o el que está viendo este video. Nada más, no hay otro camino que pueda llevarnos, no hay intercesor, no hay nadie, solo hay uno, que es Jesucristo, que fue dado a los hombres para que a través de Él podamos encontrar ese maravilloso camino. Así que, estimado hermano, yo le invito a que haga una pausa en su vida y reflexione acerca de este maravilloso momento. En conclusión, este texto muestra la grandeza del corazón de Dios, que llegó al punto de llevarlo a entregarse a morir en favor de la humanidad. En Él está la salvación para el pecador. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Surge entonces la pregunta que hemos hecho siempre. ¿Por qué? ¿Por qué muchos de nosotros no encontramos esa forma de vida abundante? Porque estamos alejados de Cristo. Así que, estimado hermano, ¿sabe usted cuán bendecidos son o somos los creyentes? Este libro que todos conocemos como la Biblia es nada menos que la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que todas las páginas están llenas de sus promesas que nos pertenecen a todos los que somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no usted aceptar a Jesucristo? ¿Por qué usted no acercarse a Él y aferrarse a estas promesas? ¿Por qué usted no ver los tiempos que usted vea que están pasando, que la venida de Cristo está cerca? ¿Por qué usted no se acerca a Jesucristo? Él es el único que lo puede ayudar en esta vida y en la venidera, porque en Él encontramos esa paz, encontramos esa salvación, encontramos el camino a la verdad. Hay que abandonar el pecado, estimado hermano, amigo. Así que acerquémonos a Jesús. Hay que abandonar el pecado. Para caminar con Dios necesitamos tener un corazón puro, perseverar en una vida de santidad. Dios nos ha llamado
no a una vida perfecta, sino a una vida sometida y comprometida con su santa voluntad. Confiad en Él. Si no confiamos en el Señor Jesús, no podremos seguirle, sino que dependeremos de nuestro propio entendimiento, sobre todo cuando sus caminos no parecen tener sentido, de acuerdo a nuestra lógica humana, porque a veces nosotros creemos que eso es lo correcto, pero no sabemos, porque tenemos limitada nuestra vista. Así que, amigo, hermano en la fe, lo invito a que ore a Dios. Quiero dejar una oración sugerida que dice de esta manera: Dios, reconozco que soy pecador. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Cristo murió en mi lugar para pagar mis pecados. Creo sinceramente de todo corazón que Jesús murió en la cruz por mí, fue sepultado y resucitado de la tumba. Creo en Cristo y lo recibo por fe como mi Salvador. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por este momento, por su palabra, por haber enviado a su Hijo, Señor, a darnos la oportunidad de ser salvos, por darnos la oportunidad de que su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Le doy gracias por este momento y por esta corta reflexión. Señor, mi deseo es enviar palabras, Señor, de aliento, de reflexión para aquellos que no atienden el llamado, aquellos, si bien saben, pues usted conoce sus corazones, sus pensamientos, pero hoy quiero dirigirme a aquel que no conoce de usted y que pueda hacer un efecto, Señor, su palabra, Señor, en su corazón. Gracias por darme la oportunidad de poder decirle, Señor, gracias por este momento, por todas las bendiciones, por hablar de su palabra, Señor, porque es usted, Señor Jesús, el que tiene toda la alabanza, toda la gloria, porque usted es el que abrió los brazos en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este momento. Oro en el nombre sagrado de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga de parte del Ministerio Abriendo Brecha por Henry Ayala. Bendiciones. Hasta la próxima.